Evangelio de hoy. Jueves 4 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Versículo 7 al 21. Versículo 24 al 27. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña que no todos los que lo llaman Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre. Y esta advertencia nos recuerda que la fe no consiste únicamente en palabras o en proclamaciones externas, sino en la obediencia activa, en la práctica constante de sus enseñanzas, y en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Porque quien escucha y aplica la palabra de Dios construye sobre roca, mientras que quien solo escucha y no actúa construye sobre arena, poniendo en riesgo la estabilidad de su vida espiritual y su capacidad de resistir las tormentas que inevitablemente llegarán. La roca representa firmeza, discernimiento y sabiduría espiritual, mientras que la arena simboliza lo superficial, lo pasajero y la dependencia de lo temporal. Y Jesús nos invita a reflexionar sobre la consistencia de nuestra vida, sobre si nuestras decisiones diarias fortalecen nuestra fe y nos acercan a Dios, o si, por el contrario, nos dejamos arrastrar por la comodidad, la indiferencia o las falsas seguridades, que nos prometen estabilidad pero se desmoronan al primer desafío, mostrando la fragilidad de quienes no edifican sobre roca. Cada acto de obediencia es un ladrillo que fortalece la roca de nuestra vida, mientras que cada acto de negligencia, egoísmo o superficialidad genera grietas que amenazan nuestra estabilidad. Y nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de riquezas, títulos, elogios o placeres, sino de la práctica constante de la palabra, del amor sincero, de la fidelidad activa y de la coherencia entre nuestras palabras y acciones, que nos permiten resistir tormentas, dificultades y pruebas sin perder la firmeza espiritual. La vida sobre roca no significa ausencia de problemas o dificultades, sino la capacidad de resistirlos con fe, confianza y coherencia. Porque quien edifica sobre la palabra de Dios encuentra dirección, fuerza y consuelo incluso en los momentos más complejos y desafiantes. Mientras que quien confía en apariencias, en soluciones superficiales o en seguridades temporales, se derrumba al primer obstáculo, mostrando la fragilidad de quienes no fundamentan su vida en la roca que es Cristo. La obediencia activa transforma la existencia, porque aplicar la palabra en cada decisión, pensamiento y acción fortalece nuestra vida interior. Convierte la adversidad en oportunidad de crecimiento y permite que nuestra fe se manifieste con coherencia y solidez, mientras que la desobediencia genera fragilidad, inseguridad y vulnerabilidad frente a las pruebas inevitables.
enseñándonos que la práctica constante y la coherencia son la verdadera protección del alma. La roca no es solo firmeza, sino también discernimiento, paciencia y resiliencia. Porque quien edifica sobre la palabra aprende a diferenciar lo esencial de lo superfluo, lo duradero de lo pasajero. Y cada acto, pensamiento y decisión se convierte en un fundamento sólido que sostiene la vida. Mientras que quien se deja llevar por la superficialidad y la ilusión de estabilidad construye sobre arena, y su existencia queda expuesta a la destrucción. Cada prueba que enfrentamos revela la solidez de nuestra roca interior y nos invita a evaluar si nuestras acciones reflejan coherencia con la palabra. Porque solo quienes viven en obediencia activa, fidelidad y coherencia pueden resistir cualquier adversidad, mantener la paz interior y servir como testimonio de fe. Mientras que quienes descuidan la práctica de la palabra, descubren la fragilidad de su existencia ante cualquier dificultad. El seguimiento de Cristo exige vigilancia y constancia. Porque los desafíos, pruebas y tentaciones son inevitables. Y solo quienes aplican la palabra de manera activa construyen sobre roca, manteniendo la estabilidad de su vida interior y transformando las dificultades en oportunidades para fortalecer la fe, el carácter y la confianza en Dios. Mientras que quienes dependen de la apariencia, de lo superficial o de soluciones temporales se derrumban ante la primera tormenta. La roca simboliza sabiduría, discernimiento y seguridad espiritual. Porque permite distinguir lo duradero de lo efímero, lo esencial de lo superfluo, y nos guía para edificar una vida coherente con la palabra, consolidando un fundamento que resiste las tormentas. Protege nuestra paz interior y nos hace testigos de la fidelidad de Dios. Mientras que la arena simboliza la ilusión de estabilidad basada en lo pasajero, que se derrumba ante la primera dificultad. Cada acto de obediencia, cada gesto de amor y cada decisión coherente es un ladrillo que fortalece nuestra roca interior. Mientras que la negligencia, la superficialidad y el egoísmo crean grietas que ponen en peligro nuestra estabilidad. Recordándonos que la verdadera seguridad solo se encuentra en la práctica constante de la palabra, en la fidelidad y en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, capaces de sostenernos frente a cualquier adversidad y tormenta. La obediencia activa no solo fortalece nuestra vida, sino que también nos permite ser luz y refugio para quienes nos rodean, mostrando que la verdadera fe se refleja en actos concretos, consolidando nuestra existencia y permitiendo que otros vean la fidelidad de Dios manifestada en nosotros. Mientras que la superficialidad deja un testimonio frágil y vulnerable ante las dificultades. El seguimiento de Cristo exige disciplina, constancia y vigilancia. Porque las pruebas son inevitables. Y solo quienes viven en coherencia con la palabra construyen sobre roca, manteniendo firme su vida interior y transformando cada prueba en oportunidad de crecimiento, fortalecimiento de la fe y del carácter. Mientras que la vida sobre arena se derrumba mostrando la fragilidad de quienes no se cimentan en Cristo. La roca también representa discernimiento espiritual, porque nos permite diferenciar lo duradero de lo pasajero y lo esencial de lo superfluo, guiándonos para construir nuestra vida con decisiones, pensamientos y acciones coherentes con la palabra, consolidando una existencia firme, resistente y coherente con Dios, capaz de resistir cualquier tormenta o dificultad inesperada.
El hombre prudente sabe que los desafíos forman parte de la vida. Y que solo la obediencia activa, la fidelidad y la práctica constante de la palabra proporcionan un fundamento firme, capaz de sostener la paz interior y permitirnos servir de ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que la superficialidad y la dependencia de lo pasajero muestran la fragilidad de quienes no construyen sobre roca. Cada acto de coherencia y obediencia fortalece la roca interior. Mientras que la negligencia, el egoísmo y la superficialidad la debilitan. Enseñándonos que la verdadera seguridad solo se encuentra en la fidelidad, la obediencia y la práctica constante de la palabra, que nos sostienen, protegen y guían frente a cualquier adversidad. La construcción sobre roca exige paciencia, disciplina y constancia. Porque la vida espiritual se fortalece con la práctica diaria de la palabra, la oración, la entrega sincera y la coherencia en cada acción. Enseñándonos que solo quienes perseveran pueden mantener firme su vida interior, resistir tormentas y ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Jesús nos llama a examinar nuestra vida, preguntándonos si nuestras palabras reflejan actos coherentes, si nuestras decisiones están alineadas con la palabra, y si nuestra existencia se cimenta en él. Porque sólo así podremos resistir tormentas, mantener firme la vida interior y ser testimonio de fidelidad, edificando sobre la roca que nos fortalece cada día. Cada decisión diaria contribuye a fortalecer la roca interior. Porque incluso los actos más pequeños forman la estructura de nuestra vida espiritual. Y Jesús nos recuerda que solo la coherencia entre palabra y acción asegura resistencia frente a las tormentas, mientras que la negligencia o superficialidad pueden derrumbar nuestra existencia. Enseñándonos que la obediencia, el amor sincero y la práctica constante de la palabra son esenciales para sostener la vida. La vida sobre roca no elimina las dificultades, sino que permite enfrentarlas con confianza, fe y coherencia. Porque quien vive según la palabra encuentra dirección, fuerza y consuelo, mientras que quien confía en apariencias o seguridades temporales se derrumba al primer obstáculo, mostrando que la seguridad verdadera solo se halla en Cristo y la práctica activa de su palabra. La obediencia activa transforma la existencia, porque la palabra aplicada en cada acción fortalece la vida espiritual, convierte la dificultad en oportunidad de crecimiento y permite que la fe se manifieste con coherencia y solidez. Mientras que la desobediencia genera fragilidad y vulnerabilidad frente a las tormentas, enseñándonos que la práctica constante y la coherencia son la verdadera protección del alma. La roca simboliza estabilidad, discernimiento y resiliencia, enseñándonos a diferenciar lo esencial de lo superficial, lo duradero de lo pasajero, y a construir nuestra vida con decisiones justas y actos de amor, consolidando una existencia firme, resistente y coherente con la palabra, capaz de soportar cualquier tormenta. El hombre prudente comprende que la vida está llena de incertidumbre, que los desafíos llegarán sin previo aviso, y que solo la práctica constante de la palabra y la obediencia activa proporcionan un fundamento firme capaz de sostenernos, proteger nuestra paz interior y permitirnos servir como ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que quienes construyen sobre arena descubren su fragilidad ante la primera tormenta. Cada acto de coherencia y obediencia fortalece la roca de nuestra vida, mientras que la negligencia,
El egoísmo y la superficialidad debilitan la estructura, enseñándonos que la verdadera seguridad solo se encuentra en la fidelidad, la obediencia y la práctica constante de la palabra, capaces de sostenernos, protegernos y guiarnos frente a cualquier adversidad. La construcción sobre roca exige paciencia, disciplina y constancia, porque la vida espiritual se fortalece con la práctica diaria de la palabra. La oración, la entrega sincera y la coherencia en cada acción, enseñándonos que solo quienes perseveran pueden mantener firme su vida interior, resistir tormentas y ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Jesús nos llama a examinar nuestra vida, preguntándonos si nuestras palabras reflejan actos coherentes, si nuestras decisiones están alineadas con la palabra, y si nuestra existencia se cimenta en él. Porque sólo así podremos resistir tormentas, mantener firme la vida interior y ser testimonio de fidelidad, edificando sobre la roca que nos fortalece cada día. Cada decisión diaria contribuye a fortalecer la roca interior, porque incluso los actos más pequeños forman la estructura de nuestra vida espiritual. Y Jesús nos recuerda que solo la coherencia entre palabra y acción asegura resistencia frente a las tormentas, mientras que la negligencia o superficialidad pueden derrumbar nuestra existencia, enseñándonos que la obediencia, el amor sincero y la práctica constante de la palabra son esenciales para sostener la vida. La vida sobre roca no elimina las dificultades, sino que permite enfrentarlas con confianza, fe y coherencia. Porque quien vive según la palabra encuentra dirección, fuerza y consuelo, mientras que quien confía en apariencias o seguridades temporales se derrumba al primer obstáculo, mostrando que la seguridad verdadera solo se halla en Cristo y la práctica activa de su palabra. La obediencia activa transforma la existencia, porque la palabra aplicada en cada acción fortalece la vida espiritual, convierte la dificultad en oportunidad de crecimiento y permite que la fe se manifieste con coherencia y solidez, mientras que la desobediencia genera fragilidad y vulnerabilidad frente a las tormentas, enseñándonos que la práctica constante y la coherencia son la verdadera protección del alma. La roca simboliza estabilidad, discernimiento y resiliencia, enseñándonos a diferenciar lo esencial de lo superficial, lo duradero de lo pasajero, y a construir nuestra vida con decisiones justas y actos de amor, consolidando una existencia firme, resistente y coherente con la palabra, capaz de soportar cualquier tormenta. El hombre prudente comprende que la vida está llena de incertidumbre, que los desafíos llegarán sin previo aviso, y que solo la práctica constante de la palabra y la obediencia activa proporcionan un fundamento firme capaz de sostenernos, proteger nuestra paz interior y permitirnos servir como ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que quienes construyen sobre arena descubren su fragilidad ante la primera tormenta. Cada tormenta que enfrentamos en la vida es un llamado a examinar la solidez de nuestro fundamento, porque no basta con escuchar la palabra, sino que debemos aplicarla en cada acción, pensamiento y decisión, de manera que nuestras vidas reflejen coherencia y obediencia, y así podamos resistir las pruebas inevitables, proteger nuestra paz interior y ser un ejemplo de fe, esperanza y amor para quienes nos rodean, mientras que quienes descuidan la práctica de la palabra descubren la fragilidad de su existencia ante cualquier adversidad.
La vida edificada sobre roca nos enseña a discernir lo esencial de lo superfluo, a reconocer lo duradero de lo efímero y a priorizar la fidelidad a Dios por encima de las seguridades temporales. Porque la verdadera fortaleza proviene de la obediencia activa, la coherencia entre palabra y acción y la práctica constante de la palabra. Mientras que la arena simboliza la ilusión de estabilidad basada en apariencias, riquezas o placeres pasajeros que se desmoronan frente a la primera tormenta. Cada acto de amor, obediencia y coherencia con la palabra es un ladrillo que fortalece nuestra roca interior. Mientras que la negligencia, la superficialidad y el egoísmo generan grietas que amenazan nuestra estabilidad. Y nos recuerda que la verdadera seguridad y paz solo se encuentran en la fidelidad, la obediencia y la práctica constante de la palabra, capaces de sostenernos frente a cualquier dificultad y de guiarnos hacia una vida plena y coherente con Dios. La obediencia activa no solo fortalece nuestra vida interior, sino que también nos permite ser luz y refugio para quienes nos rodean. Porque la fe auténtica se manifiesta en actos concretos, en decisiones coherentes y en el amor, que refleja la fidelidad de Dios en nuestra vida. Mientras que la superficialidad, la desobediencia y la falta de coherencia dejan un testimonio frágil y vulnerable ante cualquier adversidad. El seguimiento de Cristo requiere vigilancia, disciplina y constancia. Porque las pruebas y tentaciones son inevitables. Y solo quienes viven en coherencia con la palabra construyen sobre roca, manteniendo firme su vida interior y transformando cada dificultad en oportunidad de crecimiento, fortaleciendo su fe, su carácter y su confianza en Dios. Mientras que quienes dependen de apariencias, soluciones superficiales o seguridades temporales, se derrumban al primer obstáculo. La roca simboliza sabiduría, discernimiento y seguridad espiritual, porque nos permite reconocer lo duradero de lo pasajero, lo esencial de lo superficial, y nos guía para construir nuestra existencia con acciones coherentes, decisiones justas y gestos de amor, consolidando un fundamento que resiste las tormentas, protege nuestra paz interior y nos hace testigos de la fidelidad de Dios. Mientras que la arena representa la fragilidad de quienes no fundamentan su vida en Cristo. Cada prueba que enfrentamos revela la solidez de nuestro fundamento y nos invita a evaluar si nuestras acciones reflejan coherencia con la palabra. Porque solo quienes viven en obediencia activa, fidelidad y coherencia pueden resistir cualquier adversidad, mantener la paz interior y servir como testimonio de fe. Mientras que quienes descuidan la práctica de la palabra descubren la fragilidad de su existencia ante cualquier tormenta. La obediencia activa y la práctica de la palabra transforman nuestra existencia. Porque aplicarlas en cada pensamiento, palabra y acción fortalece nuestra vida espiritual. Convierte las dificultades en oportunidades de crecimiento. Y nos permite ser testimonio de fe, coherencia y amor. Mientras que la desobediencia y la superficialidad generan fragilidad y vulnerabilidad frente a cualquier adversidad. Mostrando que la verdadera seguridad se encuentra únicamente en Dios. La roca nos enseña a ser pacientes, resilientes y vigilantes. Porque cada decisión y cada acción edifican nuestra vida espiritual, fortaleciendo nuestra fe y nuestra coherencia. Mientras que la superficialidad y la dependencia de lo pasajero generan inseguridad y vulnerabilidad. Recordándonos que solo la práctica constante de la palabra y la fidelidad a Dios nos dan firmeza y estabilidad.
cada acto de amor. Obediencia y fidelidad a la palabra consolida nuestra roca interior. Mientras que la negligencia, el egoísmo y la incoherencia crean grietas que amenazan nuestra estabilidad. Y nos recuerda que la verdadera seguridad y paz solo se encuentran en la práctica constante de la palabra, en la obediencia activa y en la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, capaces de sostenernos frente a cualquier adversidad y de guiarnos hacia una vida íntegra y sólida en Cristo. La vida sobre roca no elimina las dificultades, sino que nos permite enfrentarlas con fe, confianza y coherencia. Porque quien aplica la palabra de Dios encuentra dirección, fuerza y consuelo. Mientras que quien depende de seguridades temporales, apariencias o soluciones superficiales se derrumba al primer obstáculo. Mostrando que la verdadera seguridad solo se halla en Cristo y en la práctica activa de su palabra. La obediencia activa transforma la existencia. Porque la palabra aplicada fortalece la vida interior. Convierte cada dificultad en oportunidad de crecimiento y permite que la fe se manifieste con solidez y coherencia. Mientras que la desobediencia genera fragilidad, inseguridad y vulnerabilidad ante las pruebas. Enseñándonos que solo la práctica constante de la palabra nos protege. La roca simboliza estabilidad, discernimiento y resiliencia. Porque nos permite diferenciar lo esencial de lo superfluo, lo duradero de lo pasajero. Y nos guía para construir nuestra vida con actos de justicia, amor y coherencia. Consolidando una existencia firme, resistente y capaz de soportar cualquier tormenta. El hombre prudente comprende que la vida está llena de incertidumbre, que los desafíos llegarán sin previo aviso, y que solo la práctica constante de la palabra y la obediencia activa proporcionan un fundamento firme capaz de sostenernos, proteger nuestra paz interior y permitirnos servir como ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que quienes construyen sobre arena descubren su fragilidad ante la primera tormenta. Cada acto de coherencia y obediencia fortalece la roca de nuestra vida. Mientras que la negligencia, el egoísmo y la superficialidad la debilitan. Recordándonos que la verdadera seguridad solo se encuentra en la fidelidad, la obediencia y la práctica constante de la palabra. Capaces de sostenernos, protegernos y guiarnos frente a cualquier adversidad. La construcción sobre roca exige paciencia, disciplina y constancia. Porque la vida espiritual se fortalece con la práctica diaria de la palabra, la oración, la entrega sincera y la coherencia en cada acción. Enseñándonos que solo quienes perseveran pueden mantener firme su vida interior, resistir tormentas y ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Jesús nos llama a examinar nuestra vida, preguntándonos si nuestras palabras se reflejan en actos coherentes, si nuestras decisiones están alineadas con la palabra, y si nuestra existencia se cimenta en él. Porque sólo así podremos resistir tormentas, mantener firme la vida interior y ser testimonio de fidelidad, edificando sobre la roca que nos fortalece cada día. Cada decisión diaria contribuye a fortalecer la roca interior. Porque incluso los actos más pequeños forman la estructura de nuestra vida espiritual. Y Jesús nos recuerda que solo la coherencia entre palabra y acción asegura resistencia frente a las tormentas, mientras que la negligencia o superficialidad pueden derrumbar nuestra existencia. Enseñándonos que la obediencia, el amor sincero y la práctica constante de la palabra son esenciales para sostener la vida. La vida sobre roca no elimina las dificultades,
sino que permite enfrentarlas con confianza, fe y coherencia. Porque quien vive según la palabra encuentra dirección, fuerza y consuelo. Mientras que quien confía en apariencias o seguridades temporales se derrumba al primer obstáculo, mostrando que la seguridad verdadera solo se halla en Cristo y la práctica activa de su palabra. La obediencia activa transforma la existencia. Porque la palabra aplicada en cada acción fortalece la vida espiritual. Convierte la dificultad en oportunidad de crecimiento y permite que la fe se manifieste con coherencia y solidez. Mientras que la desobediencia genera fragilidad y vulnerabilidad frente a las tormentas, enseñándonos que la práctica constante y la coherencia son la verdadera protección del alma. La roca simboliza estabilidad, discernimiento y resiliencia, porque nos permite diferenciar lo esencial de lo superficial, lo duradero de lo pasajero, y nos guía para construir nuestra vida con actos de justicia, amor y coherencia, consolidando una existencia firme, resistente y capaz de soportar cualquier tormenta. Mientras que quienes edifican sobre arena descubren su fragilidad y vulnerabilidad ante las dificultades. El hombre prudente comprende que la vida está llena de incertidumbre, que los desafíos llegarán sin previo aviso, y que solo la práctica constante de la palabra y la obediencia activa proporcionan un fundamento firme capaz de sostenernos, proteger nuestra paz interior y permitirnos servir como ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que quienes construyen sobre arena descubren su fragilidad ante la primera tormenta. Cada acto de coherencia y obediencia fortalece la roca de nuestra vida. Mientras que la negligencia, el egoísmo y la superficialidad la debilitan. Recordándonos que la verdadera seguridad solo se encuentra en la fidelidad, la obediencia y la práctica constante de la palabra, capaces de sostenernos, protegernos y guiarnos frente a cualquier adversidad. La construcción sobre roca exige paciencia, disciplina y constancia. Porque la vida espiritual se fortalece con la práctica diaria de la palabra, la oración, la entrega sincera y la coherencia en cada acción, enseñándonos que solo quienes perseveran pueden mantener firme su vida interior, resistir tormentas y ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Jesús nos llama a examinar nuestra vida, preguntándonos si nuestras palabras se reflejan en actos coherentes, si nuestras decisiones están alineadas con la palabra, y si nuestra existencia se cimenta en él. Porque sólo así podremos resistir tormentas, mantener firme la vida interior y ser testimonio de fidelidad, edificando sobre la roca que nos fortalece cada día. Cada decisión diaria contribuye a fortalecer la roca interior. Porque incluso los actos más pequeños forman la estructura de nuestra vida espiritual. Y Jesús nos recuerda que solo la coherencia entre palabra y acción asegura resistencia frente a las tormentas, mientras que la negligencia o superficialidad pueden derrumbar nuestra existencia, enseñándonos que la obediencia, el amor sincero y la práctica constante de la palabra son esenciales para sostener la vida. La vida sobre roca no elimina las dificultades, sino que permite enfrentarlas con confianza, fe y coherencia. Porque quien vive según la palabra encuentra dirección, fuerza y consuelo. Mientras que quien confía en apariencias o seguridades temporales se derrumba al primer obstáculo, mostrando que la seguridad verdadera solo se halla en Cristo y la práctica activa de su palabra. La obediencia activa transforma la existencia.
Porque la palabra aplicada en cada acción fortalece la vida espiritual. Convierte la dificultad en oportunidad de crecimiento y permite que la fe se manifieste con coherencia y solidez. Mientras que la desobediencia genera fragilidad y vulnerabilidad frente a las tormentas. Enseñándonos que la práctica constante y la coherencia son la verdadera protección del alma. La roca simboliza estabilidad, discernimiento y resiliencia. Porque nos permite diferenciar lo esencial de lo superficial, lo duradero de lo pasajero. Y nos guía para construir nuestra vida con actos de justicia, amor y coherencia. Consolidando una existencia firme, resistente y capaz de soportar cualquier tormenta. El hombre prudente comprende que la vida está llena de incertidumbre. Que los desafíos llegarán sin previo aviso. Y que solo la práctica constante de la palabra y la obediencia activa proporcionan un fundamento firme capaz de sostenernos, proteger nuestra paz interior y permitirnos servir como ejemplo de fe, coherencia y amor. Mientras que quienes construyen sobre arena descubren su fragilidad ante la primera tormenta. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.